Hola chicos, vamos a comenzar con una nueva unidad que es la unidad número 3, la de números complejos. ¿Sí? Bueno, números complejos, los números complejos es un nuevo conjunto numérico, se simboliza con la letra C, con un palito doble como está indicado acá, y surge a partir de una situación, como habitualmente suele ocurrir con los distintos conjuntos numéricos, por ejemplo el surgimiento del conjunto de los números enteros, o sea, cuando se le agregan a los números naturales los números negativos, porque en algún momento a alguien se le ocurrió hacer, en vez de hacer 3 menos 1, hizo 1 menos 3, y bueno, decía, no tiene solución en el conjunto de los números naturales. Bueno, se creó un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números enteros, que contempla los números negativos. Bien, como habitualmente las operaciones, ¿sí? Algunas operaciones en realidad son la resta, la división y la radicación, ¿sí? La división es la que produce el surgimiento del conjunto de los números racionales, o sea, de las fracciones, y la radicación es la que produce el surgimiento de un nuevo conjunto que es el de los números complejos. ¿Y cuándo se da eso? Cuando tenemos, por ejemplo, raíces cuadradas de números negativos. Por ejemplo, la raíz de menos 4, raíz de menos 25, raíz de menos 16, que hasta ahora ustedes decían simplemente cuando aparecía una cosa como esta, eso no tiene solución o no existe, ¿sí? Nosotros directamente a esto le poníamos así, por ejemplo, no existe. No existe dentro de lo que son los números racionales, pero aparece un nuevo conjunto para dar solución a este tema. ¿Cómo se trabaja esto en el conjunto de los números complejos? Los números complejos empiezan con la definición de algo que se llama la unidad imaginaria, ¿sí? Se le pone como símbolo la letra I y se toma la raíz de menos 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A la raíz de menos 1 se la denomina o se la nombra como I. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué se hace esto? Para ver cómo podemos hacer para darle solución a esta situación, ¿sí? Bueno, ¿cómo es esto de darle solución a estas situaciones? ¿Cómo podemos resolver esto considerando que la unidad imaginaria es la raíz de menos 1? Bueno, muy simple. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar uno de esas raíces que nosotros tenemos ahí. Y se hace lo siguiente. Se define al 4 como 4 por menos 1. ¿Sí? Ustedes saben que yo decir menos 4 y decir 4 por menos 1 es lo mismo. Se aplica la propiedad distributiva de la radicación. Recuerden que la raíz de dos números se está multiplicando, yo la puedo separar, puedo poner así. ¿Sí? Y esto ya tiene solución. ¿Por qué ya tiene solución? Porque nosotros sabemos que la raíz de 4, esto que yo tengo acá, es más menos 2. Recuerden que la raíz cuadrada de un número positivo daba doble resultado. Y raíz de menos 1 se lo considera como I. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma se creó un sistema en donde nosotros podemos resolver las raíces. Ustedes me dirán, las raíces negativas obviamente, ustedes me dirán, pero si yo lo pongo en la calculadora y digo, bueno, pongo raíz de menos 4, lo pueden probar hacerlo en la calculadora, no les va a dar, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para trabajarlo con la calculadora? Vamos a suponer que me dan la raíz de un número muy grande, ¿sí? Yo voy a poner una acá que tampoco es tan grande, pero bueno, vamos a suponer que me dan la raíz cuadrada de menos 144 y yo no tengo ni idea de cuánto puede dar la raíz de 144. No importa. ¿Qué hago yo para resolver esto? Hago esto. ¿Sí? Y cuando lo voy a resolver en la calculadora, no resuelvo raíz cuadrada de menos 144. Esto resuelvo.
¿sí? En la calculadora escribo raíz de 144, positiva. Y van a ver que esto en la calculadora me da 12. Recuerden siempre agregar el más menos, que eso en la calculadora no lo dice. Ojo, ¿sí? Y luego y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo también lo puedo resolver con la calculadora, pero tengo que tomar esa precaución. O sea, poner el número positivo y después se ve. Bueno, otro ejemplo, finalmente, vamos a dar un último ejemplo. ¿Qué ocurre con una cosa como esta? ¿Sí? Raíz de menos 3, por ejemplo. Esto sería raíz de 3 por menos 1, o sea, raíz de 3 por raíz de menos 1. Así que esto me va a quedar como raíz de 3, más menos, obviamente, por i. Y ahí quedaría resuelto. ¿Por qué queda así? Recuerden que cuando, si yo esto lo quiero hacer con la calculadora, me va a dar con infinitos decimales, ¿sí? Entonces me da un número irracional. Cuando da un número irracional, siempre conviene dejarlo expresado. Bueno, y con esto se explica un poquito el surgimiento del conjunto de números complejos. Bueno, vamos a ir viendo algunos otros detalles que tienen que ver con este conjunto. Bueno, arrancamos con las formas de expresar un número complejo y empezamos por una que es la más utilizada de todas, que es la forma binómica. Pero para trabajar con la forma binómica y que se entienda el concepto, arrancamos con lo que sería yo puse acá ejemplo. Esto vendría a ser como una especie de como si fuera una operación combinada, ¿está? Yo tengo una operación combinada, la estoy resolviendo, y digo, bueno, a ver, esto me da 3 por 2 me da 6, menos raíz de menos 25, digo, uy, pucha, eso no lo puedo resolver. Entonces, recordando lo que nosotros habíamos trabajado en el caso anterior, recuerden que la raíz de menos 25 es 5i, ¿sí? Le vamos a dejar negativo, porque acá hay un número negativo, hay un signo negativo. Entonces, a fines de que esto quede resuelto, no puedo poner más menos yo en esta situación. Y acá me quedaría el número. Y yo digo, bueno, ahora listo, hago 6 menos 5 y ya está. No se puede hacer. Porque esto que me aparece acá, es lo que se conoce como la parte real del complejo. Y esto es lo que se conoce como la parte imaginaria del número complejo. ¿Ya? Un número complejo se divide habitualmente en una parte real y en una parte imaginaria que no se pueden mezclar, no se pueden ni sumar ni restar. El concepto es similar al de las ecuaciones, ¿sí? Recuerden que 2 más 3x no es 5x ni 5, es 2 más 3x y así queda. Bueno, 6 menos 5i es 6 menos 5i. ¿Cómo se expresa este número complejo? Habitualmente se lo expresa utilizando la letra z. Por ejemplo, decimos que nuestro complejo z1 es igual a 6 menos 5i. Y así queda, ¿sí? Ahí me quedó la expresión binómica de este número complejo. A partir de la expresión binómica surge otra expresión que es muy fácil también, que es la cartesiana. Bueno, la expresión cartesiana es expresar el número complejo, pero utilizando el par ordenado. ¿Sí? Muy simple. La parte real, ¿sí? Esta sería la parte real, es la parte x, y la parte imaginaria es la y. ¿Sí? O sea que lo que es x va a ser real y lo que es y va a ser imaginario. Y fíjense que acá no se le pone la i, ¿sí? La i latina. Ya esto se sobreentiende que el par ordenado me indica la parte real y la parte imaginaria. Si yo lo quiero llevar a esta situación, recuerden, el 6 va a pasar como 6 solito y el menos 5 va a pasar como menos 5i. ¿Está? Bueno, ahí tenemos otra de las formas de expresión del número complejo. Vamos a ver algunos otros ejemplos
de expresión de números complejos para que ustedes vean las distintas opciones que van apareciendo en el caso de los números complejos. El Z1 es el número complejo típico, ¿sí? O sea, el número complejo que tiene parte real y parte imaginaria. Pero puede ocurrir que haya otro tipo de números complejos, ¿sí? Yo acá voy, hice macana, vamos a poner ejemplos. Yo acá voy expresando algunos números complejos, por ejemplo, el número complejo 3, 4, si yo lo quiero llevar a binómica, es 3 más 4i, por ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo otro número complejo que es así, menos 1 más i. Y lo quiero llevar a cartesiana, sería menos 1, 1. ¿Está? Porque cuando la i está solita, es como si fuera 1i. Ponemos otros, por ejemplo, tenemos este número complejo, 0,3, que si yo lo quiero llevar a binómica, sería 3i. ¿Qué quiere decir eso? No tiene parte real. Y, por ejemplo, uno más, ¿qué ocurre si yo tengo este número, por ejemplo? Menos 2. Lo quiero llevar a cartesiana, sería menos 2, 0. ¿Por qué? Porque no tiene parte imaginaria. En este caso, Z2, Z3 es similar al Z1 que yo había puesto como primer ejemplo, ¿sí? Son complejos que tienen parte real y parte imaginaria. A este habitualmente se lo llama imaginario puro, porque solamente tiene parte imaginaria, y a este se lo llama real puro o directamente número real. ¿Por qué? Porque no tiene parte imaginaria, ¿sí? Tiene solamente parte real. Bien, finalmente vamos a ver la última forma de representar por ahora, la última forma de representar el número complejo, que es la representación gráfica. Bien, como les decía, vamos a trabajar con representación gráfica del número complejo. Lo vamos a hacer con los ejemplos que ya tenemos acá. Obviamente, para lo que es representación gráfica, siempre es mucho más conveniente trabajar con la forma cartesiana. Por eso es importante saber la relación que hay entre la binómica y la cartesiana. ¿Cuál es? Fíjense que yo acá al eje Y, ¿sí? Que es habitualmente la Y, ¿sí? Yo lo puse como I latina, ¿sí? Como que es el eje de los imaginarios. Y al eje X, ¿sí? Yo lo puse como R, que es el de los reales. No cambia nada. 3, 4. Lo mismo que siempre. 1, 2, 3 en X. 1, 2, 3, 4 en Y. ¿Sí? Me va a quedar aproximadamente por acá. Esto sería Z2. El Z3 sería menos 1 en X, que está acá, y 1 en Y, que estaría por acá. Este es Z3. Z4 sería 0,3, o sea, 0 en X, 3 en Y. Acá. Ahí estaría el Z4. ¿Sí? Y finalmente el Z5, que vendría a ser menos 2, 0. Acá. Fíjense la característica. En los cuadrantes quedan siempre los números que tienen parte real e imaginaria. Los que son imaginarios puros quedan sobre el eje de las Y. Y los que son reales puros quedan sobre el eje de las X. Muy bien, con esto terminamos la clase de hoy.